La verdad detrás de la condena de Jesús. Lo que nunca te contaron sobre Poncio Pilato, el juicio más polémico de la historia. Cuando se menciona el nombre de Poncio Pilato, de inmediato viene a la mente la figura del gobernador romano que autorizó la crucifixión de Jesús. Su nombre quedó grabado en la oración más importante del cristianismo, el Credo, como símbolo de su papel en la muerte del Mesías. Sin embargo, detrás de esa imagen hay una historia mucho más compleja, cargada de tensiones políticas, manipulación religiosa y un juicio que marcó para siempre el destino de la humanidad. La Biblia presenta a Pilato como un funcionario del Imperio Romano, que, aunque no encontraba culpabilidad en Jesús, terminó cediendo ante la presión del pueblo y de los líderes religiosos judíos. En los Evangelios, lo vemos interrogando a Jesús, perplejo por su silencio, y finalmente ofreciendo al pueblo la posibilidad de liberar a uno de los prisioneros. Ante su sorpresa, la multitud elige liberar a Barrabás, un delincuente, y exige que crucifiquen a Jesús. Pilato, entonces, se lava las manos como símbolo de su aparente inocencia, aunque finalmente ordena la ejecución. Sin embargo, los evangelios no son del todo uniformes en este relato. Mateo enfatiza que la esposa de Pilato tuvo un sueño perturbador con Jesús y le pidió que no se involucrara. Lucas muestra a un Pilato que, incluso después de enviar a Jesús ante Herodes, sigue sin encontrar motivos para condenarlo. Juan, por su parte, destaca que el gobernador intentó liberar a Jesús, pero fue chantajeado políticamente por la amenaza de no parecer leal al César. Con el tiempo, comenzaron a surgir textos apócrifos que exoneraban completamente a Pilato. En algunos de ellos, se afirma que los líderes judíos manipularon la situación y que Pilato fue obligado a actuar contra su voluntad. Incluso se relatan visiones y conversiones posteriores, donde Pilato se reconoce como creyente. Estos escritos, aunque no canónicos, revelan un esfuerzo por redefinir su imagen histórica. Pero, ¿es justo culpar solo a Pilato? ¿O estamos ante un complejo entramado de intereses religiosos, políticos y sociales? La historia detrás del juicio de Jesús sigue generando preguntas, y muchas de ellas aún no tienen una respuesta definitiva. La presión del poder religioso sobre el imperio. La figura de Poncio Pilato no puede entenderse sin conocer el contexto histórico y político en el que ejercía su autoridad. Gobernador de Judea bajo el mandato del emperador Tiberio, Pilato tenía la tarea de mantener el orden en una provincia particularmente conflictiva. Su mandato era militar, pero también jurídico. Entre sus responsabilidades estaba la de aplicar la pena capital, decisión que lo colocaba en una posición clave dentro del juicio de Jesús. En aquellos días, la tensión entre los judíos y el imperio era constante. Los líderes religiosos veían a Jesús como una amenaza directa, no solo a sus doctrinas, sino también a su poder político. Su creciente popularidad, sus críticas al formalismo del templo y su proclamación como el Mesías, encendieron las alarmas entre los sumos sacerdotes y el Sanedrín. Temían que sus enseñanzas desestabilizaran el frágil equilibrio de poder con Roma y que provocaran una revuelta. Por ello, cuando arrestan a Jesús, lo presentan ante Pilato no como un simple blasfemo, sino como alguien que se autoproclama rey. Ese término no es menor. Para el Imperio Romano, todo aquel que se declarara rey sin la autorización del César era un rebelde, un sedicioso. Al poner ese título sobre Jesús, los líderes judíos colocan a Pilato ante una encrucijada: permitir su liberación y arriesgarse a parecer blando frente al emperador, o ceder a la presión del pueblo y mantener la estabilidad en la región. Los evangelios muestran cómo Pilato intenta deshacerse del caso. Primero lo remite a Herodes Antipas, quien se encuentra en Jerusalén para las festividades de Pascua. Pero Herodes, tras burlarse de Jesús, lo devuelve. Pilato vuelve a interrogarlo y nuevamente no encuentra culpa. Sin embargo, la multitud se ha encendido y los sacerdotes incitan al pueblo a pedir la liberación de Barrabás. Las voces claman por la muerte del Nazareno. Pilato, consciente del riesgo que representa un motín, elige el camino de la presión política. Lava sus manos, pero firma la sentencia. ¿Fue cobardía, cálculo o sumisión? Aún hoy, esa decisión genera interpretaciones encontradas. La construcción de la inocencia de Pilato. Con el paso del tiempo, la figura de Pilato fue transformándose dentro de la narrativa cristiana. En los primeros años del cristianismo, cuando las comunidades cristianas se veían a menudo en conflicto con sectores judíos que no reconocían a Jesús como el Mesías,
se comenzó a trasladar la culpa por la crucifixión hacia los líderes religiosos judíos, reduciendo la responsabilidad del gobernador romano. Esta tendencia fue alimentada por los propios textos apócrifos, que presentaron a Pilato como un gobernante justo, forzado a actuar en contra de su voluntad por una muchedumbre violenta y manipulada. Uno de los documentos más destacados de esta corriente es la llamada Anáfora Pilati, un presunto informe que Poncio Pilato habría enviado al emperador Tiberio. En él se describen con detalle los milagros de Jesús, su comportamiento pacífico y la presión ejercida por los líderes religiosos que condujo a su crucifixión. El documento insiste en que Pilato no deseaba ejecutarlo, pero fue obligado por la insistencia de una multitud enardecida. Esta visión resalta la santidad de Jesús y al mismo tiempo retrata a Pilato como una víctima de las circunstancias, más que como un verdugo. Otros textos van incluso más allá, presentando a Pilato como un converso. En el Evangelio apócrifo de Nicodemo, también conocido como los Hechos de Pilato, se muestra a un hombre profundamente perturbado por lo ocurrido, quien más tarde reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Algunas versiones llegan a describir su bautismo, sus visiones místicas y su veneración como mártir por ciertas ramas del cristianismo oriental. Este proceso de reinterpretación tenía un trasfondo político y teológico. A medida que el cristianismo se expandía dentro del Imperio Romano, era conveniente minimizar la culpa de Roma en la muerte de su figura central. Culpar a los judíos no solo justificaba antiguas tensiones, sino que abría espacio para consolidar el cristianismo como una fe compatible con el orden imperial. Así, Pilato pasó de ser el gobernador que dictó la sentencia, a ser casi un espectador angustiado de un drama que lo superaba. Esta construcción de inocencia tuvo un profundo impacto en la historia y en la memoria colectiva. Más allá de la historia, juicio, culpa y legado. El juicio y ejecución de Jesús no solo marcaron el inicio del cristianismo como movimiento religioso, sino que también dejaron una huella indeleble en la historia de la humanidad. A través de los siglos, el acto de condenar al Hijo de Dios se ha convertido en un símbolo de injusticia, de poder mal ejercido y de silencio ante la verdad. Pilato, como personaje histórico, sigue siendo el rostro visible de esa sentencia. Sin embargo, su rol ha sido interpretado desde múltiples perspectivas y su legado se ha debatido sin descanso. La historia oficial muestra que Pilato gobernó Judea durante una década, desde aproximadamente el año 26 hasta el 36 después de Cristo. Las fuentes históricas, como los escritos del historiador judío Flavio Josefo y del filósofo Filón de Alejandría, lo describen como un hombre autoritario, provocador y muchas veces cruel en su trato con los judíos. Se le atribuyen actos que desataron disturbios, como el uso del tesoro del templo para obras públicas y la colocación de símbolos paganos en lugares sagrados. Estos episodios alimentan la imagen de un gobernante que no dudaba en reprimir con violencia, lo cual contrasta con el retrato más compasivo ofrecido por los textos apócrifos. Algunos informes antiguos relatan que fue destituido por el emperador Tiberio tras una brutal represión contra los samaritanos y enviado a Roma para dar explicaciones. A partir de ese momento, su figura entra en el terreno de la leyenda. Se dice que fue ejecutado, que se quitó la vida por remordimiento, que vagó exiliado por tierras lejanas o que murió arrepentido y convertido al cristianismo. Incluso se le atribuyen milagros, visiones y martirio en ciertas tradiciones orientales. Pero más allá de su destino final, el juicio de Jesús plantea una reflexión universal. ¿Cuántas veces se repite en la historia la condena de un inocente por conveniencia política? ¿Cuántas veces el poder se lava las manos, dejando que el pueblo decida bajo la manipulación de quienes controlan las multitudes? La figura de Pilato no solo representa al gobernador romano, sino a todos los que, por temor, presión o indiferencia, renuncian a la justicia. Si esta reflexión ha tocado tu espíritu y deseas seguir profundizando en las raíces de tu fe, suscríbete ahora al canal Biblia del Señor y acompáñanos en este camino de verdad, historia y espiritualidad.